Seguimos, Fernando. Nosotros estamos un poco llorando sobre la tumba abierta, todavía no está dentro. Gracias a Dios. Pero cuando se piensa en la situación internacional, uno dice, qué pequeño es el individuo, común y corriente, como uno que simplemente observa y a veces somos capaces de creer que opinando vamos a cambiar algo. Acordate, hace un minuto señalabas vos, y señalabas el ejemplo de Kafka, cómo el histerismo internacional por ciertas circunstancias predomina en el intelecto individual. Se hace una histeria colectiva, es el alma colectiva que se llama, ¿verdad? Que usaban mucho los políticos en los discursos públicos, ¿verdad? Donde se genera una pasión y de repente sale la masa como el 1958 en Bogotá, que esa masa destruyó la ciudad de Bogotá. Sí. En fin. Vea, eso es muy importante porque, claro, el ejemplo que yo ponía de Kafka ocurrió en 1914, en circunstancias en que las comunicaciones eran muy limitadas. Sí, sí, claro, y entonces claro. Era la gente de Viena o de Praga o de una ciudad que se reunían y se excitaban mutuamente. Actualmente las cosas pueden ser peores porque las comunicaciones son muy intrusivas, muy inmediatas y entonces... Y a veces muy irresponsables. Claro, ese es el punto. Uno observa, por ejemplo, en la red las observaciones que hace la gente y a veces se encuentra con cosas que las escriben personas a las que uno no les atribuye un grado de irascibilidad que están mostrando y a veces de torpeza. Sí. Y claro, eso se transmite y yo creo que si en un momento dado alguien dijera salgamos a la calle a quemar tal cosa por tal razón, siempre va a haber gente que dispuesta a hacerlo. Perdón, quiero hacer una corrección, yo dije 1958, 1948 fue la reunión en Bogotá, sí. Así que pido disculpas por el error. Sí. El error ortográfico. Fue un lapsus. Lapsus calámbrico. Sí. No, pero eso es muy grave porque entonces podría eventualmente estar la sociedad en una actitud explosiva y no se ve. Que podría estar pasando ahora. Hay tanta gente que aplaude que se tome una medida dura, así fuerte, a sabiendas de que esa medida va a provocar muertes, más destrucción. La duda que yo tengo es si es a sabiendas, porque son reacciones puramente digestivas. No, desde luego. En el individuo así ocurre. Sí. Acordate lo que decía Darío, en el hombre existe mala levadura. Sí. En los motivos del lobo. Sí, pues habría que un poco de biología nos diría también lo mismo. Sí. Nuestro parentesco con tanto animal no parentesco, somos animales. Claro, qué parentesco. Es curioso, ¿verdad? Que cuando decimos animal no pensamos en nosotros que lo somos. Sí. Pero somos excelsos. Animales vestidos. Como, esto me sugiere, me recuerda una de esas tonteras que mandan por la red ahora como motivo de la Semana Santa. Eso me lo enseñó mi hija. Aparece en el mensaje un video. Ajá. Pero un video que tiene como fondo el inicio del Ave María, no me acuerdo de cuál de las, creo que el de Schubert. Y entonces se ve una imagen religiosa, obviamente, femenina, no puede ser una virgen o un ángel, muy
muy delicado. Sí, sí. Parece como del Renacimiento. Pero en el que le han hecho un Photoshop y tiene una flauta en la boca. Una flauta. Ajá. Una flauta Como de pan. No, No, como la flauta de pan. Sí, la flauta. No digo que sea. Flauta dulce. Sí. Flauta dulce. Y entonces, claro, lo que le dice a uno ese inicio es que esa imagen va a comenzar a tocar la parte cantada en la flauta, con la flauta. Y claro, a uno se siente un poquito conmovido, como siempre, con esas cosas, ¿verdad? Claro. Y entonces empieza. Pero es un horror de desafinado aquello, ¿verdad? No tiene ni... Pero no viste esta mañana lo que me mandaron a mí, que empezó así, con una cuestión casi etérea, y de repente era una música Sargento de Peña, y que yo, ¿qué es esta carajada? Bueno, sí. Pero es que ese vato, el meme ese, como le dice, en una vaga ejecución del Ave María, pero tan desafinado, tan atroz, que le cuento. La gata de mis nietos, cuando lo oyó, se acercó. Asustada. Sí, es eso porque la verdad es que a uno lo pueden poner a bailar cualquier danza, a la gente la pueden bailar. Hasta la danza húngara. Y eso es muy peligroso con las comunicaciones modernas, ¿verdad? La propaganda disfrazada, la propaganda oculta detrás de imágenes y de... Disfrazada sonido. de información. Sí, exacto. Puchica. Diablo, cuesta tanto discernir qué es lo que le están contando. Sí, si es sectaria o no. Había un dato que estaban pasando sobre, que era como en los partidos de béisbol. De los 59 proyectiles Tomahawk que dispararon en Siria, los barcos norteamericanos dispararon. Todo el mundo coincide en que hay 36 que no se sabe dónde fueron a parar, como que hubieran desaparecido. Entonces, bueno, si no cayeron en el mar. Entonces, estamos ahí un grupo conversando y estaba un amigo gringo. Y de pronto dice, ¿no será que se hicieron como en la trocha? Pero para fregarnos. ¿Cómo como en la trocha? Sí, dice, dispararon los otros dicen que los pagaron, pero no los tenían. Ese fue uno de los chistes que hizo. No, el otro fue que alguien dijo, bueno, pero son tan caros, gastar todo eso para hacerle unos huecos a una pista que ahora ya está funcionando otra vez. Entonces, dice, bueno, es que, mire, ¿qué es lo que hace usted si usted se compra un racimo de bananos y se le maduran todos juntos? ¿Y se los come o porque se los tiene que comer? Bueno, esos tomahawks ya había que usarlos porque se iban a echar a perder por desuso. Estaba muy viejo. Se estaba acercando la fecha de caducidad. Bueno, uno lo toma a la ligera, pero no, la verdad es que es serio, imagínense. ¿Cómo va a ser el mundo cuando dentro de unos siglos, o tal vez unos decenios, haya que recoger toda la chatarra militar que se ha hecho? La chatarra atómica. La chatarra, por ejemplo, la que le está mandando a Nicaragua en forma de tanques. Yo creo que 6 meses de uso en el ejército nicaragüense las convierte en nidos de gallinas. En carrozas. Porque a lo mejor esos tanques los guerrilleros van a funcionar óptimamente en la nieve. Y si no se sabe si los nicaragüenses van a seguir el manual ruso de combate Oíme, y otra cosa, otro sitio donde hay una perfecta locura es en Venezuela. Claro. Todos los días, y ayer estuve viendo unas fotos, es una
cantidad de gente que asombra. Yo nunca había visto tanta gente junta. Hay Puchica. unos ataques, unos disturbios en las estaciones de autobuses y cosas de esas. Yo creo que ya eso llegó al punto en que se descompuso. Lo que me preocupa es que ya se esté hablando de que debe haber una intervención militar extranjera y todo eso. Ahí yo lo que siento es que el ejército venezolano no ha puesto coto de ambos lados, es decir, como lo hizo en las elecciones, ¿verdad? Que paró a uno y paró al otro, paró al gobierno. Que querían cambiar el horario, no, se cierran a las 6. En fin, pero una actitud de disciplina y no la... Pero una pregunta, cuando yo pienso en un ejército latinoamericano, me acuerdo de Cuba, de tiempos de Batista, y yo no sé qué posibilidades tiene realmente un ejército de poner orden a partir de cierto punto, ¿verdad? Porque vamos a ver, un estado de guerra civil en Costa Rica lo vivimos. Sí, claro. Un estado de guerra civil llega al punto en que hace que el ejército no tenga ningún significado. Sí, bueno, porque pues siempre era es limitado. un ejército de pipiripao. Y yo no sé, yo no conozco de eso nada, no sé qué dimensiones tiene, cuántos efectivos tiene. No, es grande el ejército venezolano. ¿Es grande qué? Bueno, para Venezuela, por supuesto. Sí, es que yo recuerdo que yo veía el ejército de Cuba así que y yo pensaba que el día que se le levantaran no iba a durar mucho. Sí. Eran muy gordos los reclutas. Es una tontería, pero esas observaciones las hace. No, claro. Yo me acuerdo que yo las hacía. Muy gordos. Porque claro, en las películas uno veía a los combatientes ágiles, atléticos, corriendo como... Sí, como gallos. Probablemente también... Mogamos. Pero dice yo, no, esos gordos no lleguen. A la hora de combatir se van a cansar. No era un ejército de montaña el cubano, ¿no? Hay que ver si... Eso yo creo que en Latinoamérica y en ese lugar, por razones obvias de tipo natural, el único ejército entrenado en montaña es el colombiano. 50 años de estar peleando en la selva, con una guerrilla de selva, chica, es un horror, ¿verdad? Sí. Y que no creo que todos fueran actitudes no santas, ¿verdad? O santas, ¿verdad? Así que... Con la guerra... Sí. El problema, yo personalmente siento una repulsión muy grande a cualquier papel político del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque no encuentro un elemento en la ideología natural de los militares que les permita ser civilizados. Es algo que lo creo, yo no tengo una base... ¿Por formación o por deformación? Claro, yo no sé. La disciplina militar es verdaderamente insidiosa, inhumana, deshumanizante. Y bueno, yo estuve en un régimen de disciplina militar y siempre tenía muy presente eso. Mi resistencia consistía en tener claro que aquello no era permanente para mí y que no era aceptable como forma de vida para nadie. Sí. Y sin embargo, hasta los guardias suizos del Vaticano tienen que tener disciplina, ¿verdad? Sí, claro que tienen disciplina. Sí, uno piensa que es muy fácil sustraerse a la mentalidad que instila la formación militar. Debe ser difícil. Yo me acuerdo las cosas que se daban en un ambiente como aquel, todavía muy mesurado desde ese punto de vista en el que yo estuve.
uno sentía en los compañeros, en la gente, una propensión a aceptar que aquello era a la naturaleza. Eso es lo grave, ¿verdad? Sí. Eso yo creo que la gente que se forma, que tiene formación militar, preferiría que todo el mundo en la calle anduviera marchando, los de la acera izquierda en una dirección y los de la derecha en otra, como en las carreteras, ¿verdad? No sé. Y ahí es donde bueno, pero en el caso de Venezuela, obviamente, eso puede pasar en cualquier momento. Y sería lamentable, pero más lamentable. Yo no sé, claro que está. eso es letra. Digo yo que eso es letra. Yo conozco algunos de los códigos militares de Venezuela. El básico es la defensa del pueblo, la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Todo un capítulo entero, así inicia el Código Militar de Venezuela. Entonces, sí, a mí me tocó por accidente asistir a una recepción que diplomática en Miami. Ajá. Bueno, una situación muy rara, porque era que yo estaba pasando el día ahí porque al día siguiente tenía que coger el avión para Haití. Y entonces... un accidente. Puta, perdón invitaron, la palabra. Me invitaron pues a esa recepción, las personas que trabajaban en el servicio consular de Costa Rica, y la sorpresa mía fue que se trataba de una recepción dirigida, una recepción que daba el comandante del Comando Sur. Ajá. Para iniciar, con la ayuda de del Instituto... ¿En qué año fue eso? Vamos a ver, aproximadamente en el 96. Ajá. Sí, era el general Bogart, el que estaba en... No, espérate, la embajadora en Washington era Sonia Picado. No, fue después, sí, Entonces, claro. el asunto es que, bueno, ahí estaba doña Sonia. Sí. Era el inicio de un curso para los oficiales del Comando Sur sobre derechos humanos. Y los organizadores eran costarricenses. No voy a decir los nombres porque ya no vale la pena, pero eran costarricenses. Y claro, Dave, cuando yo llegué me di cuenta que era eso, me empezó a dar risa. ¿Cómo es esto? Es como llegar a dar clases sobre cocina vegetariana en una tribu de caníbales. Sí. Pero ahí estaban inaugurando el curso. Claro, la letra siempre va a decir lo que se supone que debe decir para que los demás lo acepten. Sí, pues claro. Sí, la sociedad en general, se supone que un ejército es parte de una sociedad, claro, pero creado para defenderla, supuestamente. Pero luego viene la otra parte que es como la pirámide, dice, bueno, el raso tiene que obedecerle al cabo, el cabo al sargento, el sargento al teniente, el teniente al capitán, el capitán al comandante, ciegamente. Sí, y entonces el que está arriba es loco, perverso, estamos fregados porque esa era la orden. Ahí no hay debate sobre lo que se va a hacer nunca. Ese es el problema con las... Y si lo analizas desde el punto de vista militar, tiene que ser así. Claro. Sí, claro. Imagínate que hubiera en una guerra un debate sobre una orden de un general. Hay que atacar a aquel flanco. Coronel, votemos primero. Sí, qué cosa, ¿verdad? No, esa es la desgracia. Sí. Uno puede reírse de eso, pero es lo trágico, lo que... el poder está asentado sobre ese tipo de características. Alguien tiene que tener la... Acordate lo que dijo Nietzsche. El poder está donde está el poder. Y claro, luego, ahí donde no es
el comando militar, la cadena militar de mando a la que dispone, pues puede ser la cadena bancaria, ¿verdad? Ahí donde, una cosa muy interesante en América. La cadena esa que se gana. Hubo una época en que cuando aparecieron militares de candidatos a la presidencia en Latinoamérica nos parecía sospechoso. En cambio, en estos tiempos, en todos los países aparecen los candidatos millonarios y aparecen millonarios electos presidentes porque son millonarios. Y eso no parece sospechoso. Sospechoso a nadie. Ya lo vimos en Panamá, en Chile, casi en Ecuador. Nicaragua es que vienen de atrás. En Nicaragua. Igual que se hizo millonario, fue ser militar. Sí, como en Nicaragua el caso es que no era un millonario, se hizo millonario. Exacto, ese le encontró la comba al palo. Sí. Y eso sí, entonces ahora nadie pregunta, vamos a ver, a un militar, alto militar que quisiera ser presidente de la República, se le preguntaba, bueno, ¿cómo llegó usted a comandante en jefe o lo que fuera? No, a los millonarios no siempre se les pregunta. A mí me ha llamado la atención que nuestro amigo y colega Vladimir de la Cruz siempre hablaba muy bien del general Padrino, que era extraordinario y que esto y que lo otro. Y se ha agachado en la forma más servil, que da pena, ¿verdad? Yo no sé. Pero, no, yo es que por instinto yo nunca pongo la esperanza en un militar. Claro, han salido unos que, por ejemplo, el caso de Eisenhower cuando fue presidente de Estados Unidos, pues a mí me parece que fue muy acertado, básicamente. MacArthur es uno de los pocos militares que era un intelectual, un tipo extraordinario, y nunca pudo llegar a lo que él quería ser presidente. Era muy rebelde. Ajá, sí, era muy rebelde. Truman lo destituyó. Sí, yo me acuerdo de ese incidente, fue durante la guerra coreana. Cuando pasó la frontera con China y quería seguir para adentro. Sí, es un caso donde hay que ponerse los pantalones de Truman, si no. Sí. Sí, y nadie daba una peseta por Truman, ¿verdad? Qué curioso. Y resultó un excelente presidente. Eso que decís vos, se puso los pantalones y se los amarró. Tenemos que aterrizar, que es lamentable. No. Lamentable la madre, ¿verdad?